Hola a todos, bienvenidos a la Semana de Ciencia de la Universidad Europea Miguel Cervantes 2020. Bueno, ante todo, lo primero, pues agradeceros a todas las personas que os habéis inscrito a la charla de hoy, a las clases, ¿no? que os habéis inscrito, como son esa clase de primero bachillerato del Colegio Vigalbar, ¿no? Y esas personas que también individualmente os habéis inscrito a esta charla de trasplantes, ¿no? Como es, pues, por ejemplo, Rita, ¿no? Beatriz, María, ¿no? Daniel o Jesús. Y muchas gracias a todos por vuestra presencia virtual, ¿no? Bueno, antes de todo, antes también de empezar, deciros que, aunque sea por videoconferencia, que es todo un poco más impersonal, pues para llegar un poquito a vosotros, ¿no? Y tener un poquito más de contacto íntimo, os voy a hacer primero un pequeño test para ver qué conocimientos tenéis sobre el trasplante usando la herramienta Kahoot, que imagino que la mayoría la conoceréis, pero si no, bueno, lo explicaré en un momentito después. Y también al final, si tenéis alguna duda, podéis ir dejando en el chat del grupo de Teams y en los últimos minutos, si tenemos tiempo, pues os la resuelvo, ¿no? Bueno, también indicaros que esta sesión va a ser grabada, ¿no? Por si acaso en un futuro pues, se difunde esta charla. Y creo que ya podemos empezar, no que no se me olvida ninguna cosa importante de comienzo, ¿no? De bienvenida de la charla. Y bueno, presentarme, ¿no? Que soy Iván García Sánchez, soy profesor de esta universidad, de la Facultad de Ciencias de la Salud. Y la charla que vamos a ver hoy va a ser el trasplante de órganos, realidad actual y avances de futuro. Pero como os he comentado, pues bueno, antes de empezar a meternos en el meollo de lo que es el trasplante de órganos, pues van a hacer una pequeña prueba inicial, un Kahoot, el que quiera hacerlo, porque no, pues no estáis libre ¿no? de hacerlo. Ya sabéis, si lo que no sabéis cómo funciona este sistema, os metéis en esta página, en kahoot.i, os van a pedir un código que ahora os va a salir en pantalla el código que tenéis que introducir. Tenéis que poner un nick, os inventáis, os podéis poner, mejor no poner nombre propio, ¿no? Pues poner un color, un animal, da igual, porque esto es anónimo, ¿no? Con ese nick vais a entrar a participar en este Kahoot y bueno, van a ser 5 preguntitas muy rápidas, 30 segundos para pensarlas, para ver un poquito eso, cómo estamos de conocimientos previos, ¿no? A ver si sois un grupo ya un poco avanzado en tema del trasplante o no tenéis mucha idea, ¿no? Sobre este asunto, ¿no? Y luego ya estas preguntas que os voy a poner en este Kahoot, estas 5 preguntas, luego a lo largo de lo que es la presentación, pues las iremos un poco resolviendo, ¿no? Y viendo por qué es una o por qué es otra. Ahora ya os va a salir el código que tenéis que poner dentro de esa página de Kahoot, el punto i. Está cargando el código. Bueno, ahí tenéis el código. Este código lo metéis ahí en el espacio donde os piden el código para uniros a este case virtual y tenéis que inventaros un nick, el que queráis. Cualquier palabra, cualquier cosa puede servir, ¿no? Estamos esperando a jugadores, pero no se apunta a nadie. Si al final se apunta a nadie porque no tenéis el móvil disponible o lo que sea, pues bueno, ya tenemos ahí el primer participante, ¿no? Que se atreve a participar en este test inicial de esperamos unos segunditos, ¿no? Si no se conecta más gente, lo hacemos directamente con las personas que estáis y vemos a ver qué conocimientos previos sobre el mundo de los trasplantes poseéis. Bueno, pues para la charla, bienvenido. Pues estamos haciendo un test inicial virtual con la herramienta Kahoot, que no sé si la conoces, pero es eso. Tienes que poner en Google kahoot.i, entrar en esa página de Kahoot, tienes que poner un código de activación que lo tienes aquí en pantalla, en la parte superior, y con ese código lo introduces, te van a pedir un nick de usuario, puedes inventarte la palabra que quieras para participar en el test, y son 5 preguntitas que voy a hacer iniciales para ver bueno, cómo andáis de conocimientos sobre el mundo de los trasplantes. Esperamos unos segunditos a ver si este nuevo usuario se quiere apuntar o no. Si no, comentamos, ¿eh? Todas las preguntas que vamos a ver ahora en este caso
Kahoot, estas 5 preguntas, aunque las vamos a resolver, ¿no? sobre la marcha en el mismo Kahoot, luego ya os voy explicando todos los contextos cuando os queden claros de dónde viene cada una de las respuestas. Esperamos un poquito más y luego comenzamos. No, yo lo puedo respetar, ¿no? Me parece que no se apunta más gente y si no, bueno, los que no hayáis podido conectaros, pues lo hacéis de manera personal o pensáis la respuesta, ¿no? Son 5 solo, ¿eh? ¿Qué es un senotrasplante? Tenéis 30 segundos para contestar. Bueno, puede ser cuando el órgano procede de un donante de la misma especie, puede ser cuando el órgano procede del mismo paciente, cuando el órgano procede de un donante de otra especie o cuando el órgano procede de un gemelo que es idéntico. Es decir, tanto donante como receptor son idénticos, pues son gemelos. Hay 30 segundos, se va acabando el tiempo. 7, 6. Bueno, ha habido pleno de aciertos. Bien, bien, ya veo yo que los que estáis participando tenéis ciertos conocimientos sobre el mundo del trasplante. Me gusta, me gusta. Bueno, segunda pregunta. ¿De qué época son las primeras referencias de realización de trasplantes? ¿De qué época? Puede ser de la antigua o puede ser más reciente, como del siglo XVIII, siglo XIX o siglo XX. Pues en pleno ahora de respuestas acertadas como la primera. Bueno, sigue habiendo pleno, ¿eh? Al final voy a invitar a alguno de los usuarios que estáis del otro lado de la pantalla que vengáis a dar la charla porque veo que conocéis el asunto, ¿eh? Bueno, tercera pregunta. ¿Quién practicó el primer trasplante de corazón? ¿Christian Vieri, Christian Slater, Christian Barnard o Christian Galten? Bueno, aquí ha habido un 50% de aciertos, ¿no? Y de errores. Bueno, no está mal, ¿eh? Ha habido ahí Dani se pone en primer lugar. Cuarta pregunta. ¿Qué fármaco supuso un antes y un después en los trasplantes? Ya os digo que todo esto lo vamos a explicar durante la charla. La aspirina, el lupurinol, el ketorolaco o la ciclosporina. A lo largo de la charla yo voy a explicar qué es cada cosa, entonces ahora no me voy a parar en ello, luego lo veremos sobre la marcha. Bueno, ha habido un 50% de acierto, pero bueno, está bien, ¿eh? Tenéis un nivel muy aceptable por ahora de conocimientos en el tema de los trasplantes. Vamos ya con la última pregunta y comenzamos la charla. ¿Qué país lidera el ranking de donaciones y trasplantes? España, Brasil, Estados Unidos, Australia. Y en segunditos, bueno, ha habido pleno, ¿eh? España lidera esta estadística además desde hace mucho tiempo. Ya luego lo veremos también, con calma en la charla. Bueno, pues Rita quedó segunda y Dani ha sido campeón, que bueno, ha acertado 4 sobre 5, que está muy bien, bueno, tenéis buenos conocimientos sobre trasplantes. Bueno, comenzamos con la charla. Ya sabéis que la charla realmente la voy a dividir en 4 apartados, ¿vale? Va a haber un primer apartado en el que vamos a ver los tipos distintos de trasplante que existen. Un segundo apartado donde veremos la evolución histórica de los hitos que se han ido consiguiendo en el mundo de los trasplantes. Una tercera parte donde hablaremos de cifras, ya de cifras numéricas, de número de trasplantes, de número de donantes, número de receptores. Y el último hablaremos ya de las posibilidades de futuro, el campo en el que se está trabajando actualmente para llegar a avances en el futuro en el mundo de los trasplantes. Bueno, la primera pregunta que os hice es ¿qué era un senotrasplante? Que contestasteis correctamente, que era cuando el órgano procede de un donante de otra especie. Bueno, pues para empezar a hablar, pues vamos a hablar qué tipos de trasplantes existen. Pues hay trasplantes de órganos sólidos,
trasplante de tejidos y trasplantes de células. ¿Cuáles son los trasplantes de órganos sólidos? Pues, por ejemplo, el corazón, el riñón, el pulmón. Son tejidos que están conectados con una serie de vasos, tanto venas como arterias, y en ese proceso, en esa operación de trasplante, esos vasos sanguíneos se tienen que conectar al órgano que se ha trasplantado. Son los trasplantes de órganos sólidos. Existen también trasplantes de tejidos. Esos trasplantes de tejidos pueden ser, por ejemplo, la piel o la córnea. Son tejidos que están también vascularizados, pero los vasos que irrigan estos tejidos son de un calibre muy estrechito, es decir, son muy finitos, entonces no se pueden suturar. Entonces, en el proceso de trasplante no se suturan esos vasos, sino que con el tiempo, cuando pasa el tiempo, se va desarrollando nuevos vasos sanguíneos en un proceso que se llama angiogénesis y al final va a irrigar también al tejido. Y por último, hay trasplantes de células, como pueden ser los trasplantes de médula ósea. Si hablamos del donante y el receptor, quién es el donante y quién es el receptor que recibe esos trasplantes, hay distintos tipos. Por ejemplo, existe el trasplante autólogo, también llamado autotrasplante, en el cual tanto el donante como el receptor es la misma persona. Eso puede ser pues, una persona que tenga, por ejemplo, heridas crónicas y heridas muy agudas y tenga que hacer un injerto de una parte del cuerpo a otro para favorecer la cicatrización de esas heridas. Otro tipo de trasplante es el trasplante singénico, también llamado isotrasplante, que es el trasplante que se realiza entre individuos genéticamente idénticos, ¿vale? Como pueden ser los gemelos. El trasplante singénico o también llamado isotrasplante son dos individuos genéticamente iguales, como son los gemelos. Un tercer tipo de trasplante es el trasplante alogénico, también llamado alotrasplante, en el cual el donante y el receptor son individuos de la misma especie, pero no genéticamente idénticos. Es decir, pueden estar emparentados o no emparentados, pero no son genéticamente idénticos. Y el último tipo de trasplante, que es lo que pregunté en la primera pregunta del Kahoot, son los xenotrasplantes, en el cual el donante y el receptor son individuos de distinta especie, como en este ejemplo que es cerdo humano, ¿no? Vale. Dependiendo del tipo de trasplante, hay mayor posibilidad de rechazo o menor posibilidad de rechazo a ese órgano. Por ejemplo, si hablamos de autotrasplante o autoinjerto, es decir, ese trasplante entre el donador y el receptor de la misma persona, es absolutamente imposible que haya un rechazo. No provoca rechazo, porque es un autotrasplante, la misma persona. Si hablamos de ese trasplante isotrasplante o trasplante singénico que se producía entre gemelos, tampoco hay posibilidad de rechazo porque son genéticamente idénticos. Entonces tampoco hay probabilidad de rechazo. En cambio, si hablamos de allotrasplante entre individuos de la misma especie, pero genéticamente distintos, o xenotrasplantes entre individuos de distintas especies, ahí sí que hay posibilidades de rechazo. Ya sabéis que uno de los problemas que hay con los trasplantes es el rechazo de órganos, ¿no? Tenemos el sistema inmunitario. El sistema inmunitario que tenemos las personas lo que hace es todo lo que detecte extraño, la bacteria, cualquier tipo de microorganismo, lo que intenta es eliminar. ¿Qué pasa? Que si haces un trasplante de otro individuo que no es genéticamente como yo, el cuerpo detecta en plan, estas células no son mías, las tengo que eliminar. Es una respuesta inmunitaria normal, ¿no? Entonces, para evitar ese rechazo, siempre los pacientes que van a sufrir un trasplante, antes de la operación y durante toda su vida, tienen que tomar inmunosupresores. Que los inmunosupresores lo que hacen es disminuir, como dijéramos, la actividad del sistema inmune, que está, como dijéramos, un poco debilitado, y entonces las posibilidades de rechazar ese órgano disminuyen mucho. Pero también, claro, tienen circunstancias, daños colaterales, como dijéramos, ¿no? Que al tener el sistema inmunitario debilitado, estos pacientes es más probable que sufran algún tipo de infección, ¿no? Son más susceptibles a sufrir infecciones. Bueno, la segunda pregunta que os dije era de qué época son las primeras referencias de realización de trasplantes. Y hemos visto que es en la edad antigua. Concretamente, vamos a hacer un poco un repaso histórico de la evolución de los trasplantes a lo largo de la historia con los hitos que se han ido consiguiendo. Y tenemos referencias del primer trasplante, ya tenemos referencias sobre algún tipo de trasplante en el siglo VII antes de Cristo. Estamos hablando hace más de 2.500 años que ya hay registrado acciones de trasplantes. Bien es cierto, como vamos a ver en la presentación, que en el siglo XX, es decir, muy actual en el siglo XX, en las últimas décadas, es donde se ha dado el salto más importante, el salto definitivo de avance en los trasplantes y el mayor éxito en los resultados, ¿no? Pero ya hace más de 2.500 años teníamos referencias de trasplante. Por ejemplo, este cirujano indio, Sushruta, pues se sabe que hizo un trasplante a un paciente que tenía amputada la nariz, pues hizo una reconstrucción de la nariz con tejido de la frente.
Unos siglos después, pues en el siglo III después de Cristo, hay escrito que San Cosme y San Damián, un clérigo que tenía la pierna engangrenada, pues le cambiaron esa pierna engangrenada, se la amputaron y le pusieron la pierna de un gladiador, que bueno, resulta que la pierna del gladiador era de una raza distinta y pues tenía una pierna de cada color. Siglos posteriores, en el siglo XI, la antigua China, por este médico chino, ¿vale? Usaba narcóticos, usaba esa sustancia narcótica, que es una sustancia medicinal que provoca el sueño, ¿no? Provoca el sueño en los pacientes y además inhibe ciertas conexiones neuronales que lo que lleva al final a cabo es que inhibe el dolor, ¿no? Pues este médico chino utilizaba narcóticos y hacía trasplantes de órganos sólidos, ya en el siglo XI, solo que, bueno, debido a las carencias lógicas, medicinales y de cirugía de esa época, pues los éxitos eran prácticamente nulos, ¿no? Los resultados eran nulos. Siglo XIV. Tenemos este cirujano italiano, que este cirujano italiano es considerado el padre de la cirugía estética, porque hacía trasplantes de tejido cutáneo muy buenos, con muy buen resultado, y además este cirujano italiano fue el primero un poco que describió el proceso de rechazo. Fue el primero que describió un poco más a fondo lo que era el rechazo de órganos. Nos vamos acercando más al presente, ¿no? Ya estamos en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, el cirujano John Hunter fue el primero que hizo un senotrasplante. ¿Recuerdo que el senotrasplante es ese trasplante donde el donante y el receptor son individuos de distintas especies? Siglo XX, ya hemos llegado rápido al siglo XX, porque el siglo XX es donde han ocurrido los más grandes avances, ¿no? En 1902, este cirujano, Emmerich Ullmann, fue el primero que hizo un autotrasplante. El autotrasplante, acordaos que es que tanto el donante como el receptor es la misma persona. En este caso era un perro. Se hizo un autotrasplante de riñón de perro. ¿Cómo lo hizo? Pues bueno, estirpó los riñones del perro, le quitó los riñones del perro y después le hizo un trasplante del riñón para ver si funcionaba o no. Y durante 5 días sí que estuvo activo ese riñón, durante 5 días. También él era bastante atrevido en sus técnicas y también probó ese trasplante. Quiso hacer un trasplante de riñón de cabra a cerdo, ¿vale? Resultados nulos, no tuvo éxito. También quiso hacer un senotrasplante en el cual utilizaba un riñón de cerdo y lo quería implantar en un humano. Tampoco dio resultado, también fue un fracaso. Y ya al final dejó las investigaciones. Yo que para esto no valía mucho, entonces dejó las investigaciones. Unos años posteriores, en 1905, el oftalmólogo Edward Thiem fue el primer cirujano que hizo un trasplante de córnea. El primer cirujano que hizo un trasplante de córnea. Y además fue la primera vez que se hizo un trasplante de un muerto a un vivo. Concretamente, utilizó la córnea de un niño de 11 años que había fallecido y se le implantó a un adulto de 47 que se había quemado los ojos con cal viva. ¿Vale? Estamos hablando de 1905. Las técnicas eran muy rudimentarias. De hecho, no usaron ni antibióticos ni inmunosupresores, era todo muy básico. Pero sí que después de la operación, el paciente estuvo 10 días con los párpados cerrados para facilitar un poco la adhesión de ese tejido trasplantado. Y cuando abrió los ojos, sí que vio, recuperó la vista. De hecho, 3 meses después se incorporó al trabajo y empezó a hacer vida normal. Y que fue un éxito muy, muy grande este primer trasplante de córnea. De hecho, este oftalmólogo tiene una fama de súper habilidoso, porque decía que usaba el bisturí con la misma habilidad con las dos manos. Entonces tenía fama de muy buen cirujano. En 1933, nos vamos a cada vez acercando más al presente, en 1933, el cirujano Yuri Voronoi fue el primero que hizo un trasplante de órgano sólido alotrasplante, es decir, entre humanos. Lo hizo entre individuos de la misma especie, concretamente entre humanos. Es la primera vez que se hizo un trasplante de órgano sólido entre humanos. Es verdad que el paciente que recibió el órgano murió en poquito tiempo, pero ya fue un hito que fue la primera vez que se hizo un trasplante de órganos sólidos entre humanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ocurrió entre 1939 y 1945, lo que más apogeo hubo fue de la cirugía estética, como es lógico, sobre todo para curar las grandes quemaduras que presentaban estos soldados, ¿no? Como consecuencias de la guerra. Nos vamos acercando más. 1954. Ya se había descrito lo que es la molécula de ADN, ¿no? Pues este cirujano, Joseph Murray, fue el primero que hizo un isotrasplante. Acordad que el isotrasplante, también llamado trasplante singénico, era el que se producía entre dos gemelos, que son genéticamente iguales, entonces no va a haber rechazo del órgano. Concretamente se hizo entre dos gemelos de 23 años, uno tenía problemas renales, entonces el gemelo le prestó un riñón, ¿vale? Y la operación fue un éxito, ambos gemelos, hicieron una vida normal después de la operación y sí que, bueno, uno de ellos, el que recibió el riñón, murió a los 8 años, pero bueno, estamos hablando de la década de los 50, 8 años de vida normal es bastante éxito, fue un éxito muy importante.
Bueno, luego, por ejemplo, en 1958 se hizo el primer trasplante de médula, en el 63 el primer trasplante de hígado, en el 66 de pulmón, en el 66 también de páncreas, en el 67 el primer trasplante de intestino, y llegamos a otra pregunta que se tenía Cajún, que era que quién participó el primer trasplante de corazón, ¿no? Era Christian Barnard, ¿no? De hecho, Christian Vieri es un exfutbolista, ¿no? Un futbolista retirado, Christian Slater es un actor, y Christian Gale es un presentador de la televisión, ¿no? Entonces, Christian Barnard. Esto fue muy importante, ¿no? La prensa lo cogió con mucha importancia porque la tenía realmente. ¿Qué ocurre? Que en diciembre de 1967, el cirujano Christian Barnard, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, realizó el primer trasplante de corazón a un humano. El primer trasplante de corazón a un humano. El donante era una chica de 25 años, que murió fallecida, que murió atropellada, ¿vale? Y el receptor era un hombre de 56, ¿vale? La operación fue un éxito. Sí es cierto que el paciente que recibió ese corazón murió a los 18 días debido a una neumonía. Pero bueno, era la primera vez que se realizaba un trasplante de corazón a un humano y bueno, vivió 18 días solo, pero bueno, que fue un éxito de la época muy importante. En la operación participaron un equipo de más de 20 cirujanos, la operación duró 9 horas, fue todo muy complejo. Esto le dio mucha notoriedad a este cirujano. Salió en prensa, salió en muchísimos medios de comunicación y fue totalmente un éxito rotundo. Además, un mes después, en enero del 68, hizo el segundo trasplante de corazón. Y ya tuvo muchísimo más éxito, porque ese paciente que recibió ese corazón vivió durante más de un año y medio. Por lo tanto, este médico, Christian Barnard, era totalmente una celebridad en la década de los 60 por ese primer trasplante de corazón. Pero llegamos a un problema que había en esa época. ¿Qué ocurre? Que había muchas veces, por ese problema que os he dicho, del sistema inmunitario, que como esas células son extrañas, quiere destruirlas, quiere eliminarlas, ¿no? Pues en casi todos los casos había un rechazo agudo al órgano que hacía que en muy poquito tiempo después esos pacientes receptores del órgano fallecieran. Entonces tenía esa pega, ¿no? Un paso fundamental en esto fue otra pregunta que te echó el Cajut, de qué fármaco supuso un antes y un después en los trasplantes. La aspirina, bueno, la aspirina es un fármaco, ¿no?, para paliar el dolor, ¿no?, y en estados febriles, ¿no? El alopurinol es un fármaco que se usa para la gota, es para pacientes que tienen ácido úrico elevado. El ketorolaco es un antiinflamatorio y la ciclosporina. La ciclosporina sí que fue el primer inmunosupresor que se descubrió, que fue muy importante para evitar ese rechazo agudo a los órganos, ¿vale? Y fue el primero que se usó, el primero que se descubrió, y en la actualidad se sigue usando mucho en estos tratamientos inmunosupresores cuando hay un trasplante de órganos, ¿vale? Pues bueno, en el 72, este científico belga fue el que descubrió o el que desarrolló el primer fármaco inmunosupresor que está basado en eso, la ciclosporina, y eso fue un hecho muy importante. Nos acercamos mucho más al presente, porque estamos en el 98. Este cirujano francés fue el primer cirujano que hizo un trasplante de una mano completa y además parte del antebrazo, ¿vale? ¿Quién recibió esta operación? Bueno, esta operación también fue muy compleja y trabajaron 18 cirujanos distintos y también duró muchísimas horas. ¿Quién recibió esta mano? Como veis aquí en la fotografía, la fotografía de la derecha veis donde claramente lo que es la mano trasplantada, ¿no?, y la parte del antebrazo. Se ve claro lo que es trasplantado y lo que es suyo propio, ¿no? Bueno, pues este neozelandés fue el que recibió ese trasplante de mano y de parte del antebrazo. ¿Cómo se cortó esa parte del cuerpo? Pues bueno, con una sierra circular eléctrica. Cuando trabajaba en un taller de oficio dentro de la cárcel, porque estaba condenado por estafa, pues tuvo un problema y se cortó esa mano y parte del antebrazo, ¿vale? Pues se hizo el trasplante, que fue todo un éxito, fue todo muy bien, pero al cabo de un año la cosa se fue torciendo. ¿Qué ocurrió? Pues este hombre que recibió este trasplante empezó a decir que como que la mente le iba separado al cuerpo. Es decir, que la mente, como esta parte del trasplante era más ancha que la otra mano, la mano suya natural, ¿no? Más ancha, más larga y más blanca, como que el cerebro no lo veía como parte propia. Y estaba un poquito como disociado esa parte porque no la reconocía como propia, la cabeza, el cerebro. Y además, a partir de un año, lo que es más grave todavía, empezó a perder sensibilidad. Entonces, claro, si tenemos un trasplante de una mano y pierde sensibilidad, no vale para nada. Entonces llegó a decir este hombre que al final era como si fuera un cacho de carne ahí colgado, muerto, y no lo quería. Dijo que se lo volvieran a amputar. No lo quería, porque para tener algo que no sentía ni nada, no lo quería. ¿Vale? De hecho, dejó el tratamiento inmunosupresor y al cabo de 3 años de la operación se lo amputaron. Se la quitaron. ¿Vale? 2005. Primer trasplante de cara. Esta chica, era una mujer de 38 años, que bueno, tenía depresión y se quiso suicidar. Entonces, como una sobredosis de somníferos, perdió conocimiento, quedó
inconsciente y se cree que su perro labrador, para intentarla reanimar, al ver que la dueña estaba, pues, que ya a lo mejor estaba muerta, como inconsciente, pues el perro intentarla reanimar, con los colmillos le hizo bastante heridas en la cara y le deformó la cara. Entonces le hicieron un trasplante parcial de cara, porque fijaos dónde está la cicatriz, que tiene por aquí, ¿vale? Entonces lo que trasplantaron fue esta parte de la cara. Incluye nariz, boca y mentón, esta parte de la cara. Fue una operación también muy compleja, pero bueno, acabó con éxito. Bueno, aquí pongo aviso importante porque la imagen es un poquito más dura, un poquito más llamativa, ¿no? Pero bueno, que tampoco se puede ver bien, ¿no? Pero bueno, si es un poco susceptible, la imagen es un poquito más así. Bueno, este es un caso muy famoso, ¿vale? Esta chica de la izquierda es Katy. Es una chica que tenía 18 años cuando ocurrió este suceso y por un desengaño amoroso, con una escopeta, se pegó un tiro por debajo de la barbilla para suicidarse. Pero no murió. No murió, con lo que le ocurrió es que se deformó absolutamente entera la cara, ¿vale? Pues 3 años después, en el 2017, pues fue la chica más joven que recibió un trasplante de cara. Fue una operación súper compleja, ¿no? Duró 31 horas, ¿vale? Pero bueno, también salió con éxito. Fue tan importante o tan llamativo este caso que una revista tan importante que conocéis todos, como es National Geographic, hizo un número solo para hablar de este caso, para hablar las semanas previas a lo que fue el trasplante de cara, para ver cómo fue la operación, para ver cómo fue la evolución postoperatoria. Pues National Geographic hizo un número especial para cubrir este caso. Y esta fotografía, que también es de National Geographic, que también es bastante impactante, como podéis ver, en la parte inferior está el rostro, la cara que han quitado al paciente fallecido que ha donado esa cara, ¿vale? Y es la que iban a poner a Katy en esta operación que duró tantas horas. Y esta foto fue considerada por los lectores de National Geographic como una de las más impactantes de esta década. Y ya estamos muy cerquita del presente, porque por ejemplo en el 2011 este cirujano turco fue el primer cirujano que hizo un trasplante de útero, un trasplante de útero. El útero lo recibió una chica de 21 años que había nacido sin útero, con un síndrome congénito, había nacido sin útero, y la operación fue tal el éxito de esta intervención, de este trasplante de útero, que a los 2 años, esta chica receptora de ese útero tuvo su primer niño. Fue un éxito rotundo. Bueno, nos vamos a centrar un poco en España, ¿no? Ya que estamos en España, aquí en España ha habido unos hitos también en el mundo del trasplante muy importantes a lo largo de los años, ¿no? Pero vamos a ver un poquito cuáles han sido los avances en los trasplantes dentro de nuestro país, ¿no? Pues, por ejemplo, en el 65, el urologo Josep María Gil fue el primer cirujano que hizo un trasplante de riñón en España. En el 68, el cirujano Cristóbal Martínez Bordiú fue el primer cirujano que hizo un trasplante de corazón, concretamente en el Hospital de la Paz, en Madrid, el primer cirujano que hizo un trasplante de corazón en España. Tuvo muy poquito éxito, porque hubo una complicación postoperatoria y a las poquitas horas murió. Pero bueno, fue el primer intento de trasplante de corazón en España en el 68. En el 83, este cirujano Carles Margarit fue el primero que hizo un trasplante de hígado. Y en el 84, Josep María fue el primer cirujano que hizo un trasplante de corazón realmente con éxito, ¿vale? El corazón lo recibió un chico de 29 años y vivió durante 9 meses. Tampoco vivió mucho, pero ya 9 meses en esa época, en los 80, estaba muy bien, ¿no? Fue un éxito muy importante dentro de nuestro país. En el 2003, esta operación que fue muy llamativa, el cirujano Manuel Vicente López, en el 2003, fue la primera vez que se hizo un trasplante integral de aparato digestivo. Porque en el mismo trasplante se trasplantó estómago, intestino delgado, páncreas, bueno, y además también el riñón, con una operación múltiple. ¿Quién lo recibió? Pues una chica de 16 años que llevaba 10 años con nutrición parenteral. La nutrición parenteral, si no lo sabéis, son cuando la persona es alimentada no puede tomar alimentos por la boca, ¿vale? Y es alimentada por sonda, por el sistema venoso, ¿no? Una sonda que acaba en un catéter, que está introducido en una vena y se nutre por el sistema venoso. Pues llevaba esa chica de 16 años, 10 años con nutrición parenteral, es decir, sin tomar un alimento por la boca. Pues la operación fue un éxito, pero bueno, era muy compleja, ¿no? Y bueno, esa chica de 16 años a los 5 meses murió. Bueno, este cirujano plástico es muy famoso, ¿no? Pedro Cavadas, que es muy famoso porque es muy mediático también, ¿no? Que da muchas entrevistas, ha estado incluso en el hormiguero, ¿no? Porque es muy bueno en su campo. Pues en el 2009 hizo el primer trasplante de cara en España, que concretamente esta intervención la hizo en Valencia. Bueno, pasamos a la parte de números, es decir, vamos a hablar un poquito de cifras, ¿no? De cifras reales, porque sepáis que el año pasado, en 2019, en todo el mundo se hicieron más de 143.000 trasplantes, en todo el mundo, que son muchos, porque, ojo, este estadio, un estadio al azar, porque en concreto es el Wanda Metropolitano, ¿no? El Estadio Atlético de Madrid, es un estadio muy grande, pues con ese número de trasplantes que se hicieron el año pasado en todo el mundo, podríamos llenar este estadio con esos receptores de órganos 2 veces lleno de gente, absolutamente lleno, con todos los receptores
de personas que han recibido un órgano el año pasado, que son muchos. Aquí os puse otra pregunta, ¿no? Que acertar, ¿no? Que qué país lidera el ranking de donaciones y trasplantes, ¿no? Que es España, ¿no? Además, he de decir que España lidera el ranking de país con más donaciones por millón de habitantes y país con más trasplantes realizados por millón de habitantes desde hace 28 años. Que no es una cosa que haya ocurrido este año por novedad, no, lleva 28 años España liderando este ranking. Bueno, datos del 2019. Pues tenemos que los trasplantes a nivel mundial han sido eso, más de 143.000, como os dije. En España ha habido casi 5.500. Y fijaos en las cifras, ¿eh? De todas las donaciones que se producen en Europa, el 20% son de personas españolas. El 20% de todas las donaciones de Europa. Si hablamos del mundo, el 6% de todas las donaciones del mundo provienen de España. Y ya, otro tipo de cifras, pues casi tenemos 50 donantes por millón de habitantes, casi 50 donantes por millón de habitantes y casi 120 trasplantes realizados por millón de habitantes. Que si vemos datos reales, pues os digo, España lidera el ranking desde hace 28 años, este ranking. Si vemos datos reales, pues por ejemplo, si hablamos del número de donantes por millón de habitantes, fijaos aquí, estamos hablando de Europa, pues España lo lidera con bastante diferencia. Hemos dicho que tiene casi 50 donantes de trasplante por millón de habitantes, y el siguiente país, que es Portugal, ronda los 33. Hay una diferencia significativa. Si hablamos del número de trasplantes por millón de habitantes, veis que España también lidera la clasificación y con bastante margen sobre el segundo país, que es Portugal. Respecto al número de trasplantes realizados en el mundo, como veis, prácticamente año tras año el número de trasplantes que se realiza en el mundo sube, lo que es muy buena señal, ¿no? Hablamos en España, el número de trasplantes prácticamente también año tras año aumenta, el número de trasplantes que se realiza en España, al igual que el número de donantes. El número de donantes de órganos en España también cada año es mayor, lo que es una noticia muy buena. Bueno, esto por curiosidad, si hablamos de número de órganos, es decir, de donantes de órganos por millón, hablando por las comunidades autónomas de España, pues tenemos que, bueno, Cantabria sería la comunidad que tiene más donantes, en Cantabria, seguida de País Vasco y Murcia. Bueno, nosotros de ahí Castilla andamos un poquito en la cola, pero bueno, ahí hay un pelotón que más o menos andamos en las mismas cifras de donantes por millón de habitantes dentro de la comunidad. Y si hablamos de cifras, pues tenemos que casi el 30% de las personas donantes tienen una edad entre 45 y 59 años. Tenéis en cuenta que hay dos tipos de donantes. Hay donantes vivos y hay donantes muertos. Los donantes vivos podemos donar como personas vivas muchos tipos de órganos. Por ejemplo, un donante vivo puede donar un riñón, un trozo de pulmón, un trozo de hígado, un trozo de páncreas, médula ósea, piel, muchísimos órganos. Una persona viva, un donante vivo, lo puede donar y está comprobado científicamente que su calidad de vida no va a ver perjudicada, que no hay ningún tipo de problema. Pero serían donantes vivos. Claro, por otro lado tenemos los donantes muertos, ¿no? Que son órganos que o sí están muertos y no se pueden donar, ¿no? Como puede ser las córneas, puede ser el corazón, ¿no? Pero bueno, tener claro eso, que hay donantes vivos y donantes muertos, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar un poquito que el coronavirus, nuestra crisis sanitaria tan impactante y tan mala, ¿no?, que estamos viviendo en la actualidad, también ha afectado a lo que es el mundo de los trasplantes, ¿no? Como por ejemplo esta noticia que salió durante el estado de alarma, porque decía que la activación de donación, la actividad de donación y trasplante en España se había reducido un 85%, y por las cifras un 85%, desde el decreto de estado de alarma. Y esto estamos hablando de marzo, abril, mayo, cuando tuvimos ese confinamiento domiciliario, ¿no? Ahora sí que estas cifras han mejorado algo, a lo largo del año han ido mejorando, pero siguen habiendo este año muchísimo menos trasplantes y mucho menos donaciones que en años anteriores debido al coronavirus. ¿Por qué? Pues las causas son bastante obvias, sobre todo durante el estado de alarma. Los trasplantes hacen siempre la UCI, la unidad de cuidados intensivos. Y las UCI, ya sabemos, durante el estado de alarma, como estaban desaturadas, llenas de casos de COVID, eso era muy complicado tener UCIs limpias, solo dedicadas para trasplantes, estaba muy saturado lo que son las unidades de cuidados intensivos. Segundo, cualquier persona muerta, o bien por coronavirus, o que se tenga sospecha de que puede haber tenido coronavirus, aunque no esté diagnosticado, pero se haya sospecha de que puede haber tenido coronavirus, esos órganos ya no valen. Ese donante, aunque quiera, la familia quiera que dona los órganos de ese fallecido, no podría. Y además estamos hablando que los receptores de órganos sufren tratamiento, bueno, tienen que estar sometidos a tratamiento inmunosupresor, por lo cual, para que no haya rechazo del órgano, ¿no? Por lo cual su sistema inmunitario está debilitado. Pues en condiciones que un sistema inmunitario está debilitado debido a esos inmunosupresores, nos parece que ese es el momento más adecuado de tener una inmunosupresión cuando está el coronavirus rondando por todos los lugares, ¿no? Entonces realmente se limitaban mucho estos trasplantes a personas que ya siquiera vida o muerte tener que hacer un trasplante ya o ya, ¿no? Entonces, bueno, tristemente el coronavirus también ha afectado en este campo. Bueno, ¿y qué dudas, qué problemáticas nos surgen en la actualidad?
porque hemos dicho que hemos conseguido muchos hitos en el campo de los trasplantes, pero ¿qué problemas tenemos en la actualidad? Pues las dificultades que presentan los trasplantes de órganos a día de hoy es que hay mucha más demanda que oferta. Aunque hay mucha gente donante, hay muchos más receptores que necesitan un órgano que los órganos disponibles sanitarios de donantes. Entonces es un problema, porque hay mayor demanda que oferta. Segundo problema, potencial disminución de calidad de los donantes. ¿Qué ocurre? Que la medicina cada vez avanza más y cada vez la esperanza de vida es mayor, ¿no? Antes un infarto o un accidente cerebrovascular, un ictus, producían un porcentaje altísimo la muerte y actualmente, gracias a Dios, ¿no? Pues cuando hay un infarto o hay un ictus, mucha gente se recupera, ¿vale? Eso es buenísimo, es muy bueno, ¿no? Pero claro, tiene el daño colateral pequeño que si la gente no muere, la esperanza de vida aumenta, esos donantes de órganos fallecidos, esos donantes fallecidos que tienen que donar órganos, cada vez es menor, ¿vale? Entonces hay cierta disminución de calidad de los donantes. También, por ejemplo, en carretera lo mismo. Muchos donantes también vienen de accidentes de tráfico. Al final, la carretera, cada vez la gente está más consciente, más concienciada en la precaución en la carretera, los cinturones de seguridad, todos estos airbags y todos estos sistemas de coches ha hecho que también disminuyan los casos de muerte en accidentes de tráfico, que es maravilloso, ¿no? Pero bueno, también tiene el problema en el mundo de los donantes que también hay menos fallecidos en las carreteras y hay menos probabilidades o menos cantidad de órganos para poder hacer trasplantes. Entonces, bueno, hay una potencial disminución de calidad de los donantes. Tercero, pues tercer problema, las medicaciones de por vida. Os he dicho que estas personas que reciben un órgano tienen que tomar fármacos inmunosupresores, tienen que estar inmunodeprimidos durante toda su vida. Eso ha hecho que el rechazo agudo, es decir, que el rechazo que ocurre después de unas poquitas horas transcurrida la operación, que es un rechazo agudo, que en pocas horas o pocos días después de hacer el trasplante se rechaza el órgano. Eso ya ocurre muy rara vez. Ya con estos tratamientos inmunosupresores casi se ha evitado totalmente, pero sí que sigue ocurriendo el rechazo crónico. Es decir, que poco a poco el órgano se va deteriorando, porque hay un rechazo crónico. Eso hace que la vida útil de un órgano trasplantado, aunque depende del órgano, depende de cada persona, es limitada. De media, un órgano trasplantado dura entre 10, 15 años aproximadamente. ¿Eso qué hace? Que los pacientes trasplantados tengan necesidad de varios reemplazos de órganos a lo largo de su vida. Pero bueno, estas son todas las dificultades que presentan los órganos en la actualidad. Pero bueno, pues representan las dificultades que presenta este trasplante de órganos en la actualidad. Y vamos a entrar en la última parte de la charla, que es los avances del futuro. ¿Qué visión del futuro tenemos respecto a los trasplantes, ¿no? Pues bueno, una de las cosas que se están cada vez, como dijéramos, definiendo más y cada vez están mejor realizados son los órganos artificiales. Por ejemplo, los corazones artificiales de última generación. Son corazones artificiales, ¿vale? Pero muy sofisticados que pueden sustituir completamente al corazón o una parte de ese corazón, por ejemplo, los ventrículos, y son órganos artificiales, pero muy bien regulados. Y, por ejemplo, estos órganos de corazón artificial sabe perfectamente cuánta sangre tiene que expulsar, qué gasto cardíaco tiene que hacer ese corazón, dependiendo de la actividad que está haciendo el receptor que tiene ese corazón, ¿no? o la fisiología que esté llevando a cabo ese receptor, ¿no? Otro ámbito, pues todas estas prótesis mecánicas, ¿no? Tanto estas piernas, estos brazos biónicos, pues cada vez están siendo más precisos, cada vez están siendo más sofisticados, con una tecnología más alta, y va a hacer que estas prótesis, los pacientes que tengan que llevarlo por alguna amputación del miembro, puedan hacer una vida cada vez más normal, ¿no? Con estas prótesis biónicas. Por otro lado, tenemos la impresión de órganos 3D, ¿no? Que eso ha ocurrido hace poco, ¿no? Que están utilizando estas impresoras 3D para hacer órganos, ¿vale? ¿Por qué se está utilizando estas impresoras para hacer órganos? ¿O cómo se hace? Está lo que se llama bioimpresión. Bueno, pues esta bioimpresión se realiza porque se utiliza una tinta especial, lo que se llama biotinta, que es una tinta de células que está basada en células madre, no son células madre. Entonces, con estas impresoras 3D se hace bioimpresión utilizando una tinta, una biotinta, que son células madre, y se está consiguiendo hacer tejidos, bueno, y órganos completos, ¿no? Como tenemos aquí la imagen, un corazón hecho con una impresora 3D, por ejemplo, una oreja, lo que se llama a la derecha, una oreja, una córnea, y todo esto se cree que, si se sigue evolucionando, pues sería una posibilidad de hacer órganos mediante bioimpresión con esta biotinta de células madre para poder hacer trasplantes en un futuro. También ahora está muy en auge lo que se llama mini órganos u organoides, que se ha descubierto también hace poco, que es a nivel de laboratorio, usando células madre, consiguen desarrollar un órgano en miniatura. Pues se llama mini órganos organoides. Entonces, un órgano en miniatura, a través de células madre,
pero que hace las mismas funciones fisiológicas que un órgano normal de una persona dentro de su cuerpo. Eso ya en la actualidad está dando muchas ventajas, porque como es un órgano pequeñito, pero que hace las mismas funciones que un órgano normal, pues ahí se puede estudiar desarrollo embrionario. Se puede estudiar cómo se producen ciertas enfermedades en un órgano. Se puede estudiar la eficacia de tratamientos farmacológicos para intentar paliar esa enfermedad. Se puede estudiar los efectos secundarios que tiene un medicamento en los tejidos y en un órgano. Entonces, ya se está presentando muchas ventajas y se cree que en un futuro estos mini órganos organoides, si se desarrolla más la técnica, podría dar lugar a lo mejor a trasplantes de órganos con esta técnica. Tened en cuenta que estos son órganos en 3 dimensiones. Eso da muchísima más fiabilidad a los estudios que lo que se hacía hasta hace poco, ¿no? Porque hasta hace poco se utilizaban cultivos celulares, pero los cultivos celulares son 2D, de 2 dimensiones, los cultivos celulares. Estos son en 3 dimensiones. Nuestro cuerpo humano, toda la fisiología, todo nuestro cuerpo humano funciona en 3D, en 3 dimensiones. Entonces, esto refleja mucho más fielmente lo que es el mecanismo fisiológico del cuerpo, porque al ser en 3 dimensiones, que lo que es un cultivo básico de células, que es en 2 dimensiones. Y además siempre, aunque se trabaja mucho en el laboratorio con animales, siempre hay ciertas diferencias entre ciertas enfermedades, cómo se desarrollan en el ser humano y cómo se desarrollan en un animal de laboratorio como es una rata o un ratón, ¿no? Entonces esto también refleja mucho más fiel esos procesos patológicos al ser órganos con la misma función que se hace dentro del cuerpo humano. Y otro de los avances que se quieren hacer en trasplante para tener disponibilidad de más órganos para hacer trasplantes, debido a esas limitaciones que hemos dicho, que hay más receptores, más demanda de órganos de los disponibles en la sanidad, pues ese senotrasplante que dije al principio de la charla, senotrasplante, el trasplante de órganos entre individuos de distintas especies. Ha habido un avance muy importante, que también salió en toda la prensa, muy reciente, del 2018, de una universidad alemana, de unos científicos alemanes, que han conseguido con bastante éxito el trasplante de un corazón de cerdo a un corazón de mono, concretamente a un babuino. Han usado una técnica un poco peculiar. Por ejemplo, hicieron modificación genética de ciertos genes del cerdo para, entre otras cosas, intentar paliar el rechazo. Intentar paliar el rechazo a ese órgano cuando se hubiera trasplantado al mono. Muchas veces los órganos, lo más habitual es mantenerlos en frío. Esto tiene una técnica de mantenimiento del órgano que estaba incluido en un líquido y, como veis aquí, se perfundía, se mantuvo en circulación intermitente, a través de perfusión, se perfundía en este corazón que estaba aquí previo al trasplante, ¿vale? Con sangre oxigenada, con hormonas, con una serie de nutrientes, y parece que este mantenimiento de perfusión del corazón como que venía muy bien para este senotrasplante. Y además, bueno, el mono babuino pues, fue tratado con inmunosupresores, con unos fármacos que controlaban la presión arterial, bueno, una serie de fármacos que tenían que se administraban al babuino. Pero bueno, esto fue muy grande, porque de 5 monos que llegaron a la etapa final del experimento, 4 de ellos vivieron durante más de 90 días, durante más de 3 meses, perfectamente, con una calidad de vida normal, haciendo una vida normal, y uno de los monos incluso llegó a funcionar perfectamente el corazón durante más de 6 meses, haciendo vida totalmente normal, el mono. Entonces, este avance que ocurrió en 2018 ha abierto una puerta, una ventana, a la esperanza de también estos senotrasplantes, aunque es muy complicado, y todavía faltan muchos años hasta llegar a verlo en realidad, si es que se llega a ver en la realidad, ¿no?, con humanos. Pero bueno, esto es otro apartado a tener en cuenta. Pero está claro que en estos trasplantes el pilar fundamental, el pilar más importante es la solidaridad. Y tenemos que ser conscientes de que es muy importante ser donantes y donar órganos, porque al final si no hay órganos, por mucho que la medicina haya avanzado, que las técnicas quirúrgicas sean súper novedosas y súper buenas y se evite el rechazo agudo, si no hay órganos, no se puede hacer trasplantes, ¿no? Entonces aquí tenemos que tener conciencia de que siempre que se pueda, donemos órganos, ¿no? Y bueno, una frase que me gusta mucho de Woody Allen que dice: me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida, que es una frase que me gusta mucho. Pues realmente con estos avances en los trasplantes parece que el futuro puede ser mejor aún que la actualidad. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Aquí hemos acabado la charla. Me gustaría poner algún vídeo. ¿Cómo andamos de tiempo? Nada, muy mal, pues entonces nada. Tenía algún vídeo preparado para, bueno, por ejemplo, pues si queréis cacharrear por internet, lo tenéis, ¿eh? Es muy curioso, ya como hemos hablado de trasplantes de córneas, pues ahí existen bancos de ojos. Igual que hay bancos de sangre, que hay bancos de leche, pues hay bancos de ojos, de cadáveres de ojos que se van almacenando en un banco de ojos y van extrayendo las córneas para los trasplantes de córnea, ¿no? Y bueno, pues si queréis ver un poquito de cosas de trasplante por internet, hay vídeos muy chulos también sobre trasplantes de corazón y tal, pero bueno, el tiempo es lo que manda y ya nos lo hemos comido entero. Una pregunta, una cosilla.
Daniel te dice que una pregunta rápida. Sí, dime, Daniel. Está escribiendo. Vale, perfecto. Si los trasplantes de riñón se dejan el riñón malo dentro del cuerpo del paciente, Como que un paciente está claro que si sufre, si necesita un riñón, es que hay un problema renal, ¿no? Normalmente suele ser una insuficiencia renal aguda o más común una insuficiencia renal crónica, ¿no? Cuando tiene una insuficiencia renal crónica, es una enfermedad progresiva que no tiene cura y entonces cada vez ese riñón va peor y llega un momento que ya la filtración glomerular es tan baja que necesita un trasplante, pues está en diálisis previo al trasplante y cuando llegue el receptor, cuando llegue el donante, el órgano adecuado que sea compatible, lo más compatible posible con él, harían un trasplante, ¿no? Entonces, la pregunta es exactamente, ¿qué pasa si se dejan el riñón malo dentro del paciente? ¿y qué quiere decir el riñón malo? ¿En plan que no le hacen, no lo operan, que no recibe un trasplante? ¿O cómo quiere decir la pregunta? No la acabo de entender del todo. Se han equivocado yo. No acabo de entender la pregunta del todo. Claro, al final, si es una persona que tiene el riñón deteriorado, realmente da igual que lo tenga dentro del cuerpo o no, porque al final es un problema de nefronas, que va perdiendo nefronas, entonces la filtración glomerular va disminuyendo. Y el riñón en sí no le va a crear mal, lo único que como no hace la tasa de filtración glomerular, no le sirve para filtrar la sangre, pues ese riñón no le vale para nada. ¿No? Y tenga el riñón o se lo hayan quitado, si no tiene riñón, tiene que pasar a diálisis hasta que reciba un trasplante de órgano. Pero bueno, daría igual, si es lo que preguntas, que no me queda muy claro, daría igual si antes de recibir el trasplante de riñón, si ese riñón se lo quitan previamente o se lo dejan, eso daría igual, no le va a empeorar la calidad de ese paciente hasta que reciba el riñón. Eso sí, si la tasa de filtración baja de un estadio concreto, de unos niveles de filtración concretos, ya ese paciente tiene que ir a diálisis de forma periódica, cada ciertos días tiene que ir a diálisis, como dijéramos, a purificar, a limpiar la sangre, porque la filtración glomerular, el riñón no hace su función, y esperar en la lista de espera a recibir ese riñón. Uno de los vídeos que tenía pensado poner, pues no había tiempo, era os contaba un poquito lo que era el proceso de las listas de espera. Lo que es el proceso de un paciente que necesita un órgano va a lista de espera y ver una serie de parámetros, el grupo sanguíneo, la compatibilidad genética, ¿no? Hay que mirar una serie de parámetros que están todos en una base informática y cuando hay un órgano donante, meten los datos de ese donante en la base informática y van viendo compatibilidad con receptores, ¿no? Bueno, era un vídeo que, bueno, si cacharréis por internet también vais a encontrar un vídeo así que os explico un poco todo el proceso y que ya tened en cuenta que al final el tiempo de las charlas es limitado y lo que es los trasplantes pues es un campo muy amplio, ¿no? Entonces, yo he intentado resumir un poquito lo más importante, pero bueno, nos quedan cosas pendientes, pero no hay tiempo. ¿He respondido, Daniel, a la pregunta? Que no sé si era exactamente lo que quería. Daniel ha vuelto a escribir y ha dicho que le trasplantan el riñón al donante, pero no lo sustituyen por el malo, sino por el otro. A ver, que le trasplantan el riñón, a ver, dígame otra vez, a ver. Que le trasplantan el riñón, pero no se lo cambian con el malo, sino que se lo ponen en el otro riñón. Ah, bueno, pues, y eso, que al final, eso de qué riñón sustituye, la clave es que una persona, si no tiene, con un riñón se puede vivir perfectamente. Entonces, tenemos dos riñones, ¿no? Pero con un riñón se sabe que se puede vivir perfectamente y pues un donante vivo puede donar un riñón sin perder calidad de vida, ¿vale? Entonces, al final, el receptor lo que necesita es un riñón. Un riñón, porque no, ya te digo, la tasa de filtración glomerular ya no funciona, las nefronas han perdido casi todas las nefronas que tiene, ya sabéis que la nefrona es la unidad funcional, ¿no? Que hace la filtración glomerular dentro del riñón, pues han perdido ya un montón de nefronas y ya ese riñón no sirve, ¿no? Entonces, lo que necesita realmente es un riñón, ¿vale? Realmente, claro, si necesita un riñón, los dos los tiene estropeados, está claro, ¿no? Que solo es quiten uno, es decir, uno de los malos que no funcionan, y le pongan el otro y no le quiten los dos, pues bueno, eso realmente es porque se ha visto a lo largo de los años que da un poco igual extirpar los dos y poner solo uno que dejarle uno. También ten en cuenta que si le extirpamos los dos, son cirugías bastante agresivas, ¿no? Tienen que cortar los vasos sanguíneos, ¿no? Para hacer la hemorragia, los vasos sanguíneos que están irrigando el riñón, son operaciones que son invasivas y son ciertamente complejas, ¿no? Si se sabe científicamente, porque todo esto tiene una base científica, si se sabe científicamente que si pones un riñón sano, ¿no? De un órgano donado de riñón sano, y se sabe que si pones uno
pero el otro, aunque no funcione, no pasa nada, que se quede en el cuerpo, pues es una operación que te ahorras y un proceso que si sale mal y hay una hemorragia interna, el paciente puede morir. ¿Vale? Es como que si se sabe científicamente que da igual que ese paciente que recibe un riñón, uno sea el del donante, que está perfecto, y el otro, propio del paciente, que no le funciona, no pasa nada. Si se queda ahí, es decir, no hace ningún mal, pues se evita tener que quitarlo, que tiene pues, ciertos riesgos, como es cualquier tipo de operación, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va por ese camino. Que no sé si es eso lo que me preguntabas, porque al final, como es virtual, es más complicado saber exactamente la pregunta. ¿Era eso, Daniel? Ha dicho que muchas gracias por la respuesta y que muy interesante la charla. Bueno, me alegro que os haya gustado. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Nada, nos despedimos. Muchas gracias por asistir. Espero que hayáis aprendido un poquito más sobre trasplantes y que os haya gustado. Y bueno, si tenéis alguna duda en el futuro, pues bueno, si queréis a través del correo electrónico, pues escribirme o algo, pues, bueno, pues podríais hacerlo también. Pues nada, muchas gracias por la presencia.